Bienvenidos y bienvenidas una vez más al mundo de la estadística farmacéutica. Hoy les explicaré cómo hacer una ANOVA de un solo factor en Excel. Tenemos el siguiente enunciado. Se produjeron 3 lotes de tabletas, cada uno con 10 tabletas, usando 3 aglutinantes diferentes. Y se quiere saber si hay diferencia en la dureza de las tabletas con base en el aglutinante utilizado. Para ello haremos una ANOVA de un solo factor, donde nuestra hipótesis nula es que las medias de dureza de cada lote son iguales, y nuestra hipótesis alterna es que hay al menos 2 medias distintas. Recordemos que la ANOVA es una estadística de F de cola derecha. Para comenzar a hacer la ANOVA necesitamos algunos datos básicos, como el número de observaciones. Para ello contaremos cuántas respuestas tenemos en total, es decir, contamos las respuestas del lote 1, del lote 2 y del lote 3. Tenemos 30 observaciones. Después contaremos cuántos tratamientos hay, es decir, cuántos aglutinantes se utilizaron, que son 3. Por último, necesitamos saber cuántas réplicas o repeticiones de cada tratamiento hubo, que son el número de tabletas, que son 10. Necesitamos establecer un valor de alfa. En este caso utilizaremos 0.05 porque es el más común. Y para ello nombraremos esta celda como alfa para comodidad. ¿Cómo nombrarla? Pues hay que hacer clic en la celda. Nos vamos al nombre que es J22 y lo borramos y escribimos alfa. Y listo. Cuando escribamos alfa se referirá a esta celda. Después necesitamos comenzar con el álgebra básica. Primero necesitamos sumar la dureza de cada lote. Entonces sumamos las del tratamiento 1, luego las del tratamiento 2, por último las del tercer aglutinante. Después calcularemos el promedio de dureza de cada lote o tratamiento. Las del aglutinante 1, luego las del aglutinante 2, medio lote 2, por último el promedio del lote 3. Ahora, a simple vista parece que sí hay una diferencia entre la dureza de cada tratamiento, pero no sabemos si esa diferencia sí es significativa o no, por eso sí tenemos que hacer la ANOVA. Después calcularemos la desviación estándar para cada tratamiento con la fórmula desbest.m y vamos a calcular la desviación del tratamiento 1, luego desbest.m del tratamiento 2 y desviación estándar del tratamiento 3. Acto seguido necesitamos calcular el promedio total, que se representa a veces con una y doble raya o con y punto punto. Lo podemos realizar de dos maneras. Podemos calcular el promedio de todas las observaciones o el promedio de los promedios, y es 7.33. Después necesitamos hacer nuestra tabla de ANOVA. Recordemos que necesitamos una columna de las fuentes de variación, que es tratamiento y error, una de la suma de cuadrados, de los grados de libertad, de los cuadrados medios con los que calcularemos la F y la F de tablas que les enseñaré cómo hacerla en Excel sin necesidad de buscarla en internet. Aquí abajo les puse la forma algebraica de calcular la suma de cuadrados y cómo yo la sé calcular en Excel y todos los demás también. Asimismo, les recuerdo que si F calculada es mayor a F de tablas, la hipótesis nula se rechaza, pero si F calculada es menor a F de tablas, la hipótesis nula se acepta. Ahora, para calcular la suma de cuadrados del tratamiento necesitamos realizar dos operaciones que las voy a hacer por aparte. Primero necesitamos calcular algo que yo le llamo como suma cuadrada, que es la suma de todas las observaciones, es decir, de esto al cuadrado, y la vamos a dividir todo esto, entre el número de observaciones. Y después la vamos a nombrar
a esta celda como suma cuadrada, para facilidad, suma cuadrada. Y después vamos a calcular algo que yo le llamo suma de tratamientos, que va a ser la suma de cuadrados, suma.cuadrados, de la suma de los tratamientos, y esto lo que va a hacer es que cada valor lo va a elevar al cuadrado y lo va a sumar. Por ejemplo, va a ser 82.76 al cuadrado, más 65.67 al cuadrado, más 71.41 al cuadrado, y esa suma la vamos a dividir entre el número de repeticiones, que son 10. Y la vamos a nombrar como suma tratamientos. Ahora, la suma de cuadrados del tratamiento va a ser la suma de tratamientos que pusimos antes, que es 1626.12, menos la suma cuadrada, que es 1610.99, y nos va a dar 15.13. A esta celda la vamos a nombrar como SSK, suma cuadrados de los tratamientos. Después vamos a calcular la suma cuadrados del total, que va a ser igualmente la suma punto cuadrados, pero en esta ocasión de todas las observaciones, es decir, de estas, más esta, menos la suma cuadrada, que es 1610.99, y nos da 18.45. A esta celda la renombraremos como SST, suma cuadrados total. El error siempre lo calcularemos como lo que haya en el total menos lo que haya en los tratamientos, es decir, va a ser SST 18.45 menos SSK 15.13, lo que nos da 3.33. A esta celda la renombraremos como SSE, suma de cuadrados del error. Posteriormente calcularemos los grados de libertad para cada fuente. Los del tratamiento es igual al número de tratamientos, que son 3 menos 1, y esto nos da 2. A esta celda le renombraremos como GLK, grados de libertad de tratamientos. Los grados de libertad totales van a ser iguales al número de observaciones menos 1, es decir, 29. Por último, las del error van a ser igual al total, 29, menos los del tratamiento, 2. Y esto nos da 27. A esta le vamos a renombrar como GLE, grados de libertad del error. Ya que tenemos los grados de libertad, podemos poner el F de tablas, que van a ser el valor de alfa 0.05 con los grados de libertad del numerador 2 y los grados de libertad del denominador 27. En Excel, esta se llama con la siguiente fórmula: inverso de F de cola derecha con el valor de alfa, los grados de libertad del tratamiento y los grados de libertad del error. Y nos da que el valor de F de tablas es de 3.35. Ahora sí calcularemos los cuadrados medios para poder calcular F. Los cuadrados medios para cada fuente de variación son igual a la suma de cuadrados entre los grados de libertad. Para lo de los tratamientos, entonces, es suma de cuadrados del tratamiento entre grados de libertad del tratamiento. Y nos da 7.56. La renombraremos como CMK. Los cuadrados medios del error son iguales a la suma de cuadrados del error entre los grados de libertad del error. Y nos da .12. La renombraremos como CME. La F se calcula como una comparación de ambos cuadrados medios, la del tratamiento entre los del error, y nos da 61.39. Como la F calculada es mayor a F de tablas, la hipótesis nula se debe rechazar. Y aquí es donde concluye nuestra ANOVA. Es decir, con todos estos datos y la tabla de ANOVA realizada, podemos decir que hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. En otras palabras, la ANOVA nos concluye que hay al menos dos medias distintas, es decir, las durezas de las tabletas sí son diferentes con base en el aglutinante utilizado, mas no sabemos qué aglutinante es el diferente. Tal vez el 1 es diferente al 3, o el 2 es diferente al 3, o todos son diferentes, pero para eso se deben hacer
las pruebas de rangos múltiples, pero eso ya es un cuento para otra ocasión. Espero que este video les ayude a realizar una tabla de ANOVA de un solo factor en Excel.